Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a la hora de opinar. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida en esta semana en la que estaré con el gusto de acompañarle a lo largo de estos días. Y bueno, le adelanto, más adelante vamos a tener a Gonzalo Monroy y a Pablo Zárate. Vamos a platicar del tema de las energías, las tensiones del presidente, las empresas extranjeras, el tema de la energía limpia. También hacia la parte final del programa tendremos a Catalina Pérez Correa y a Gerardo Carrasco sobre el tema de la incursión de la Guardia Nacional en la impartición de justicia. Va a ver qué tema, un tema importante que vale la pena ponerle atención. Pero vamos a empezar con el pronunciamiento de los integrantes de esta alianza federalista, los 10 gobernadores que se pronunciaron sobre el gobierno federal. Mira, a través de un comunicado rechazan la división y la desigualdad que hay en el país, se pronuncian contra las acciones del presidente, como cuáles los recortes al gasto federal, la desaparición de los fideicomisos, en temas de recortes a seguridad, educación, ciencia, tecnología, atención a desastres naturales. Y bueno, con esto hacen un llamado al presidente para establecer, dicen, un diálogo que les permita pues llegar a algún tipo de acuerdo. El presidente ya les contestó en la mañanera de hoy, dijo que no se va a reunir con ellos, que no hay materia y que el secretario de Hacienda ya está atendiendo el caso. Pero vamos al análisis de los temas con los invitados de esta mesa de todos los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿qué tal, Paula? Qué gusto. Mario, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor, ¿cómo estás, querido Carlos? ¿Qué tal, Mario? Colegas, muy buenas noches. Buenas noches. Y la doctora Blanca Heredia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues empezamos, Blanca, si me lo permites, contigo. Y un tema que me parece central, que es pues lo atípico de lo que estamos viendo. Claro que ha habido momentos en los que el presidente de pronto tiene diferencias con los gobiernos. Creo que en tiempos de Fox lo vimos, sobre todo en los primeros tiempos de la alternancia, pero quizá esto de 10 gobernadores con eventos simultáneos, fijando postura, yo creo que no lo habíamos visto por lo menos así, ¿no? Efectivamente, es atípico, aunque también tenemos pues una larga historia de diferencias entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos a nivel estatal, que ha variado a lo largo del tiempo. Me parece importante el tema del tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Sí? Ya hay pues al menos dos explicaciones que son las que parecen más importantes. En primer lugar, pues el presupuesto, ¿no? Ya decía Edmund Burke que los ingresos son la principal preocupación de un Estado y de hecho son el Estado. Ante la discusión del presupuesto 2021, y lo que se anticipa puedan ser recortes importantes, pues las entidades federativas que ya habían expresado su preocupación con respecto a cómo se reparten los dineros que ellos recaudan a nombre de la federación, están entendiblemente muy inquietos. Por otro lado está el proceso electoral, que fue el encuadre que utilizó la mañana de hoy el presidente de la República para decir que no iba a comprometer la investidura presidencial tratando estos temas que él calificaba como estrictamente electorales. Entonces tenemos, me parece, el tema de los dineros, que es absolutamente fundamental para cualquier gobierno, y por otro lado el tema electoral, que también lo es. Y que hay que recordar que esto se suma a otras tensiones, la del sistema de salud cuando desaparecen el Seguro Popular, la del tema de la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional. Paula, ¿tú cómo ves este tema que dice el presidente, además, por este argumento de la investidura que de pronto saca, como cuando no quiso recibir a Javier Sicilia? Y me encanta porque dice, no hay materia, como si no hubiera, pues por lo menos tema en la mesa. A ver, ¿cómo lo estás viendo? Pues mira, creo que esta es la expresión más reciente de un problema que trae el federalismo en México, ¿no? Coincido con Blanca en el tema de que ahorita hay dos oportunidades muy importantes para que vuelva a salir el tema sobre la mesa, pero creo que en realidad pues es una expresión de un federalismo que tenemos que tiene muchas fallas de origen, ¿no? O sea, siempre tuvo una capacidad muy limitada en términos recaudatorios y también ha sido debilitado a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, yo leí como el posicionamiento de la Alianza Federalista que dice hay centralismo de AMLO, se está terminando con el federalismo y la verdad es que esto es un proceso que ya lleva muchos años, nada más con distintas formas de hacerlo. En el sexenio pasado, el tema de las reformas estructurales trajo de acompañamiento un montón de leyes generales
y de creación de sistemas nacionales de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, que iban a, pues estaban dirigidos en nombre de la coordinación, a ir quitándole muchas atribuciones y muchas capacidades a las entidades federativas, hay que se le iban pasando a la federación, ¿no? En materia de educación, en materia de salud, en materia, bueno, en energéticos nunca jamás en la vida ha tenido ningún tipo de competencia, en materia de, por ejemplo, todo lo que es disciplina fiscal, coordinación fiscal, etcétera, pues todavía les metió un poco más de freno a una mínima capacidad de recaudación que han tenido siempre, ¿no? Y que creo que ahorita este es parte del problema y es una de las cosas que a mí me parece más destacable de esta alianza es el tema de solicitar una nueva modificación, una nueva reforma fiscal que pues les permita a ellos tener muchísima más soltura y pues también que se pongan las pilas a recaudar ellos mismos su lana, ¿no? Para mí entender bien el federalismo pasa por ahí. Claro. Y eso sí me parece muy, muy importante destacar de esta alianza y también muy importante destacar que ese ha sido un problema de toda la vida y que jamás nunca les había importado hasta ahorita, ¿no? O sea, la pésima capacidad de recaudación fiscal que tienen las entidades federativas, que incluso las pocas capacidades que tienen, como cobrar los prediales, no las quieren ejecutar. Creo que también es como una responsabilidad de dos vías. Por un lado, sí del presidente de soltar y de dejar de utilizar los presupuestos un poco de manera muy discrecional, en sí te doy, no te doy, aunque recaudas tanto te toca menos, etcétera, pero también de hacerse cargo de las propias entidades federativas sobre las responsabilidades fiscales que tienen. Claro. Y bueno, parte de la discusión, me parece que desde el punto de vista de los gobernadores es, ante la falta de servicios, ¿a quién le pasa la factura el elector? Sí, al gobierno federal, porque dicen ellos somos víctimas de los recortes, o a los propios gobiernos de los estados, ya sea por su baja capacidad de recaudación, como dices, Paula, o por temas políticos. A ver, Carlos, ¿cómo estás viendo esto? Que además, por cierto, interesante el perfil, pues digo, la mayoría panistas, pero tienes ahí lo mismo algunos priistas como el de Colima, tienes al Bronco, tienes por supuesto al Faro, tienes a Corral como uno de los protagonistas. ¿Cómo estás viendo este movimiento y hasta dónde crees que llega? Mira, Mario, yo creo que este movimiento tiene una debilidad muy grande. Esa debilidad, digamos, consiste en una falta de correspondencia entre la legitimidad del reclamo que formula y la credibilidad de la amenaza que lanza. O sea, en efecto, creo que los gobernadores tienen un buen argumento relativo al hecho de que, bueno, están padeciendo lo que ellos consideran recortes excesivos, a que no hubo realmente de parte del gobierno federal ninguna intención de negociar, de conciliar, simplemente les llegó como la noticia del recorte. Y bueno, pues sí, esto que dices de que pues ellos tampoco quieren pagar los platos rotos por decisiones que le tocan a la federación, sea al presidente o sea también al Congreso, ¿no? Pero por otro lado, digamos, incluso admitiendo, ahorita podemos, digamos, problematizar la legitimidad de ese reclamo, ¿no? Pero admitiéndolo, digamos, así como está formulado, de todas maneras, la credibilidad de la amenaza que están formulando los gobernadores de romper el pacto federal, pues la verdad es mínima. Y yo creo que la respuesta que les dio el presidente hoy en la mañana, pues hace muy evidente pues que el presidente sabe que los gobernadores no pueden romper el pacto federal. Y además los gobernadores son profundamente dependientes, en efecto, de las transferencias federales. No pueden decidir unilateralmente salirse de la federación. O sea, eso pasa por el Congreso, por el poder constituyente. Y además, pues no son dependientes nada más en materia presupuestal, también, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Qué estado se va a aventar ahorita el tiro, digamos, de pelearse abiertamente con la federación? Es decir, creo que ahí hay una suerte de síntoma de desesperación política por parte de los gobernadores porque realmente no encuentran por dónde. Y creo en ese sentido, y con esto concluyo, que lo que estamos viendo no es nada más expresión de algún afán autoritario o centralista del presidente, sino también una consecuencia de la configuración política en la que desembocó la elección de 2018,
durante buena parte de la breve historia de la democracia mexicana, los gobernadores habían sido actores con muchísimo poder, sí, entre otras razones, por el control o al menos la fuerte influencia que tenían sobre las bancadas en el Congreso, las bancadas de sus estados o las bancadas de su mismo partido, sí, ¿no? Y eso se convirtió en una palanca de negociación muy eficaz para los gobernadores. Pero después del 2018, la verdad es que esa palanca se rompió y esa influencia, esa capacidad de negociar y de hacer amenazas creíbles que tenían los gobernadores antes, pues simplemente ya no está. De acuerdo. Ahora, doctora Blanca Heredia, ¿hasta dónde esto? Hay una dimensión legal, que es la que dice Carlos, dice, a ver, no hay manera de que se salgan, pero ¿hasta dónde hay que leerlo también desde lo local y no desde la Ciudad de México? Y pregunto porque pareciera que por lo menos en algunos puntos del país, pienso en el tema de Chihuahua con el asunto del agua, pienso de pronto en expresiones de Sinaloa con el tema de recortes a programas que apoyaban al campo o a la pesca. ¿Hasta dónde están pulsando esta idea de lo local o frente a la federación como un tema más de estado de ánimo, no necesariamente de leyes, sino de estado de ánimo con miras a las elecciones del próximo año? Sin duda me parece que hay un elemento importante de contraponer al gobierno federal y concretamente al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, con población que pueda estar en contra del presidente. Y esa es una manera en la que los gobernadores están tratando de influir, de enmarcar el proceso de cara a las elecciones intermedias del año que entra. Me parece, sin embargo, que algunas de las cosas que mencionaban tanto Paula como Carlos merecen un poquito más de detenimiento. Aquí lo que tenemos son relaciones de poder que están que son claramente no favorables, sí, en este momento a los gobernadores. Este balance ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Quizá la última vez que vimos a un presidente tan fuerte y tan enfrentado con sus gobernadores fue con Carlos Salinas de Gortari, otro presidente también muy centralizador y que estaba impulsando cambios de fondo en el país. Por otro lado, veamos la dimensión estrictamente fiscal. En México, en promedio, los ingresos de los estados, 90% de ellos vienen del gasto federal. Y solamente 10% en promedio vienen de la recaudación local. Ahí está el punto débil histórico de nuestro federalismo. Decía hace muchos años, a principios del siglo XX, Samuel Ramos, en El hombre y la cultura en México, que el federalismo mexicano era un invento. Y hay una parte que tiene de inventado un sistema político que se dice representativo y que no representa cabalmente los intereses de los ciudadanos en la medida en la que no ha podido construir el nexo fiscal entre ciudadanos y gobierno. La recaudación de los estados en México es de aproximadamente la mitad de lo que recaudan las entidades subnacionales en los países de la OCDE. Realmente tenemos niveles de recaudación muy bajos. Antes de pensar en reformar y ampliar las facultades recaudatorias de los estados, habría que pedirles, como ya se ha señalado aquí, que por qué no recaudan el fiscal, el predial, perdón, por qué no recaudan los diferentes impuestos a los que ya tienen derecho para poder recaudar. Pues simplemente no quieren pagar ese costo. Claro. Y ahora le quieren cargar el costo del recorte al gobierno federal, se entiende. Por último, quisiera hablar de la dimensión simbólica. Me pareció muy interesante cómo los gobernadores también empiezan a bailar al son del presidente, en términos de que las palabras importan. Defensa, están levantándose, digamos, haciendo este acto de ayer que ya en sí mismo significa reentender que la política es una puesta en escena, ¿sí? Y hoy esa puesta en escena, pues en muchos casos tiene que ser así a través de las pantallas, aunque varios de ellos lo hicieron en persona, en particular el gobernador del estado de Guanajuato. Y su demanda me pareció muy interesante, en defensa de la dignidad y la soberanía. La dignidad. Frente a eso, el presidente responde: yo no voy a poner en juego, como dije antes, mi investidura en un tema que es meramente electoral. Me parece que también, otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso a sus contrincantes, los acaba llevando a su terreno de juego. Ahora, me parece... la política como expresión. Claro, pero me parece interesante que ellos se suban al escenario
porque parte de lo que hemos visto es la ausencia de interlocutores en el escenario. Ha sido más un monólogo que otros actores con puestas en escena, en efecto. Y a ver, Paula, yo quisiera conocer tu opinión de la respuesta del presidente, porque aquí hacen esta demostración, cada quien construye su escenario, colocan sus mensajes, y el presidente dice, yo no los atiendo, que los atienda el secretario de Hacienda. ¿Cómo ves esa respuesta? ¿Le está apostando a que se desgasten solitos, a que la realidad fiscal los va a terminar doblando a los gobernadores? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que pues, es una respuesta muy clásica del presidente de disminuir cualquier tema que no sea de su interés o no sea de su conveniencia. Y en este caso, pues me parece una buena manera de leer el juego y no hacerles el juego, porque pues, si los hubiera recibido, etcétera, pues le sigue dando tracción a una cosa que eventualmente ellos van a tener que negociar. O sea, lo que dice Carlos es muy cierto, ¿no? Lo que ellos ponen sobre la mesa es una amenaza no creíble, ¿no? O sea, nadie se va a salir mañana, ¿no? Y no te tienen capacidad para salirse no solo legal ni de ninguna otra manera, ¿no? Y también además está el tema presupuestal y también está el tema de las elecciones, ¿no? Creo que ganan un poco más capitalizándose como, yo ahorita veo esta alianza no tanto como una alianza a favor del federalismo en México, sino otro frente opositor, ¿no? Sí, son 10 gobernadores, pero son todos gobernadores de oposición. Sí. Entonces, pues también porque se va a tener que reunir con lo que a sus ojos es la oposición, ¿no? ¿Por qué le va a dar, sí, fuego? Pero es el presidente y ellos son gobernadores. Es decir, entiendo lo que dices como estrategia política, pero al final de cuentas el otro día me decía el gobernador Javier Corral que creo que desde febrero no ha hablado con el presidente. A mí me parece que hay una disfuncionalidad brutal. Si el presidente de la República, más allá de simpatías o antipatías políticas, no le puede tomar la llamada a un gobernador, ¿no? Claro, pero creo que también esta alianza no abona en eso. O sea, por ejemplo, la CONAGO, que decidieron abandonar. Tenía ya muchos problemas de funcionamiento, etcétera, pero tenía la virtud de que sí tenía incluidos a todos los gobernadores, incluidos a los que estaban a favor del presidente y en contra del presidente. Esta alianza, pues sí tiene un claro sesgo en no invitamos a nadie que forme parte de Morena, y en ese caso, pues él también tiene una buena posibilidad de decir no me junto con ustedes porque esto no es un tema de gobernadores, es un tema de oposiciones. Creo que ahí le dejó muy fácil a ellos, le pusieron muy fácil zafarse. Bueno, puede ser. A ver, Carlos, ¿tú cómo lo lees? Mira, a mí hay dos cosas que me interesa ahorita, digamos, en las que me interesa ahondar. La primera, retomo el hilo de lo que decía Blanca respecto a en general, a la histórica debilidad fiscal del Estado mexicano, uno de cuyos capítulos no menor es, en efecto, la bajísima recaudación fiscal que hay en los estados de la República. Sí resulta problemático el reclamo de los gobernadores de hacer un nuevo acuerdo, de tener más facultades, cuando las facultades que ya tienen ni siquiera las ejercen a cabalidad, ¿no? Y sabemos que por muchísimo tiempo, y esto es algo de hecho que sobrevivió al cambio de régimen, ¿no?, que llamamos la transición democrática, y que probablemente va a sobrevivir también a este supuesto cambio de régimen en el que estamos ahora también, que es que los gobernadores no quieren pagar el costo político de tener que recaudar a nivel local y quieren seguir gozando de esta suerte de subsidio que les da la federación, pues en esa dependencia que tienen de los recursos federales, ¿no? Ahora, a mí sí me parece que más allá de notar que la mayoría de los gobernadores que están en esta alianza son panistas, hay uno que otro priista por ahí y tal, a mí sí me parece muy relevante el hecho de que haya tantos gobernadores del PRI que ahora sí que no estén diciendo ni pío. Y me pregunto por qué. ¿Será que los gobernadores del PRI entienden mejor la lógica del estira y afloja, realmente existente del federalismo mexicano? ¿O será que los gobernadores del PRI ya es difícil agruparlos como gobernadores de un mismo partido y más bien cada uno ya hace sus propias negociaciones y alcanza sus propios acuerdos con el presidente? En particular, por ejemplo, me llama mucho la atención el silencio del gobernador del Estado de México, ¿no?, que en términos electorales
pues es la joya de la corona, es Claro. el estado que tiene, por ejemplo, más diputados, ¿no? Lo que pasa es que Por yo lo creo mismo, que ahí, no sé si coincidas, Carlos, hay un cálculo de cada uno. Es decir, Del Mazo está en el tercer año de su gobierno, pues tiene todavía 3 años de convivencia, mientras que un Corral el próximo año tiene elecciones. Es decir, parece que también por ahí va la racionalidad, ¿no? Exacto, sí, también en efecto a lo que me interesaba llegar con esto es justamente de que ya empezamos a notar muy claramente las dificultades que tienen los gobernadores como actores políticos para actuar en concierto o actuar de manera más o menos coordinada. A lo largo de todo lo que va de este sexenio, lo que hemos visto básicamente es al mismo grupito de gobernadores. A lo mejor se sube uno o se baja otro, ¿no? Pero estos gobernadores que están en la alianza son, digamos, creo, los que se pueden coordinar, los que tienen un incentivo o un interés, como apuntabas hace rato, en plantear de alguna manera este antagonismo con el presidente, no solamente en términos simbólicos, sino también de cara a la política local, ¿no? Porque también es muy importante decir esto, esta alianza no está integrada nada más por los gobernadores. Todos estos gobernadores se cuidaron también de darle juego, de darle cierta representación a otro tipo de actores locales. Claro, claro. Entonces, por supuesto que tiene, digamos, una dimensión para consumo interno en los estados, que ahí, esa sería mi única duda de si el presidente está ponderando bien, digamos, a la hora de reaccionar con pues, con este desdén, el impacto que eso puede tener a nivel de la política local. Y sobre todo después de Coahuila y después de Hidalgo, en donde lo local parece que pesó, en un contexto particular si se quiere, pero lo local pesa. Pues entiendo que ahí va a ser una elección federal, que puede ser otra lógica. Quisiera nada más cerrar con una ronda en los pocos minutitos que nos quedan. Doctora Heredia, a ver, el tema de... mi pregunta es, ¿los gobernadores van a ocupar un vacío en el escenario político con un nuevo liderazgo, más allá de las limitaciones que ya explicaron ustedes, ante el vacío de los presidentes de partidos, ante el vacío de los legisladores? Es decir, ¿van a ocupar un lugar protagonista de aquí en adelante o podemos anticipar que esto se desinfla pronto en la medida en que se cierren las llaves del presupuesto o de la colaboración de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas o de otros temas? ¿Cuál sería el pronóstico? Sin duda lo están intentando, ¿sí? Yo no sería muy optimista, mi visión es que no van a poder llegar muy lejos por las cosas que ya se han apuntado aquí. Y abundando sobre lo que decía Carlos Bravo, en el sentido de que no han tampoco logrado pues vincularse con otros gobernadores que uno pensaría que podrían haber formado parte del pronunciamiento de ayer y que de hecho, por ejemplo, como el de San Luis Potosí o el de Querétaro se habían unido a algunas de sus protestas, pero también hay otros faltantes importantes, Omar Fayate Hidalgo, el de Quintana Roo, el de Yucatán, estos dos últimos de Acción Nacional. Quisiera cerrar con lo siguiente, yo creo que como en tantas otras cosas, frente al llamado de los gobernadores a negociar, porque aunque si bien su tono fue ayer más fuerte, en el fondo siguen pidiéndole audiencia al rey, al príncipe, y como tantas otras veces este príncipe Andrés Manuel López Obrador le hace mucho caso a Nicolás Maquiavelo. Negociar cuando no te queda de otra solamente, y cuando sí te queda de otra, engañar. Bueno, pues ahí está, para que tomen nota los de la alianza. Paula, tu pronóstico. Pues yo creo que la viabilidad o el éxito de esta propuesta no estriba tanto en cómo se configure, sino en qué haga. Siento que mientras siga siendo un frente que únicamente busca oponerse o negociar con el presidente, poniéndole las peras a 25, y sea otra vez una reacción hacia lo que siga haciendo el presidente, no va a correr un poco la suerte que corren todos estos movimientos que salen todos los días, que buscan ser una oposición. Creo que tienen una buena ventana de oportunidad para construir algo frente a su electorado y que les reditúe, igual y no en 2021 porque ya está muy cercano, pero sí en 2024. Las entidades federativas han sido pues los primeros nichos de muchas cosas que más adelante saltaron a nivel federal, o que siguen siendo únicamente derechos y
posibilidades que se manejan a nivel entidad federativa, ¿no? El derecho a decidir, la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México, o la transparencia. Creo que si aquí las entidades federativas no solo se comprometen con su electorado, con la gente, a que van a impulsar, van a ir a negociar con AMLO un presupuesto, sino que van a ser ellos los garantes de todas estas cosas que se están quejando que la Federación está dejando de hacer. Creo que ese es un camino que sí puede redituar electoralmente. Claro. Y lo último que terminaría diciendo es, constitucionalmente nuestro núcleo político es el municipio. Sí. Y jamás nunca en la vida lo vemos, jamás nunca en la vida lo pensamos, y creo que también por ahí se tiene que empezar a construir una alianza y una serie de criterios con los que se puede combatir un poco el centralismo del que tanto se están quejando. Claro, a ver qué tanto esos actores también saltan al escenario, aunque es más complicado también. Carlos, tu apunte final, ¿qué podemos esperar? ¿Esto se va a desinflar o son actores que llegaron para quedarse de manera importante en el tablero? Mira, yo creo que seguramente habrá de todo. Habrá algunos en los que logre prender la mecha, sobre todo a nivel local, y otros que no. Me parece relevante lo que decías de Coahuila e Hidalgo, porque creo que en buena medida imperó una lectura desde la arrogancia del altiplano, como decías hace rato, porque en realidad el resultado en Coahuila y en Hidalgo no fue sorprendente. Son estados que históricamente han sido bastiones del PRI, y en ambos las encuestas anticipaban este resultado, quizás con un cierto margen diferente y tal, pero no fue sorprendente lo que pasó. Fue sorprendente en la medida en que el López Obradorismo llegó a ambas elecciones con una retórica muy triunfalista, que no correspondía ni con la historia de estas entidades ni con lo que anticipaban las encuestas. Entonces, lo que yo creo respecto a la alianza y a su futuro y sus consecuencias son dos cosas. La primera, creo que es una apuesta por tratar de agitar, de revivir la política local de cara a unas elecciones, sí, que son federales, pero también son locales, y tratar de imprimirle un sabor local a las elecciones. Y dos, también me parece que los gobernadores con este tipo de proyecto es perfectamente factible que estén tratando de estimular la participación electoral en una elección que bien puede estar caracterizada por el abstencionismo. Y creo que ahí lo que los gobernadores de alguna manera están diciendo es, entre más gente vaya a votar porque está enojada, pues mejor nos vaya. Pues sí, cada uno jugando sus piezas. Gracias a los tres. Al contrario, gracias a ti. Gracias, muy buenas noches. Nosotros vamos a una pausa y regresamos sobre el tema del conflicto energético. ¿Qué está pasando? ¿Qué implicaciones tiene para el país en lo doméstico y en lo internacional? Lo revisamos regresando a la pausa aquí en La Hora de Opinar.